bien, vamos a abrir la Biblia otra vez. En 1 Corintios, capítulo 15. Ya le decía en la introducción, la semana que nos tocó, que tiene que estar, este capítulo, entre los 10 primeros capítulos de toda la Biblia que hay que conocer. Oigan bien, 1 Corintios 15, por eso el primer mensaje hablamos de el Evangelio como la base o fundamento, o sea, la resurrección como fundamento del Evangelio. Y mencionábamos el hecho de la resurrección basado en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Si usted no se sabe el Evangelio, aprende y dígale a la gente que Cristo murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para el día de hoy? En primer lugar, tenemos aquí la comparación entre Adán y Cristo. Esos son los primeros dos versículos de la prédica 21 y 22. Vamos a presentar el orden de la resurrección. Cuando dice las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver ilustraciones de la resurrección por la ignorancia de la gente. Entonces Pablo tiene que hablar del grano desnudo, habla del cuerpo terrenal, del cuerpo espiritual, habla respondiendo a una pregunta y habla de cómo seremos transformados, seremos cambiados. El cuarto y último punto de la mañana de hoy es el misterio del rapto de la iglesia. Se aparece en 1 Corintios 15 del 51 al 58. Vamos a tener un momentito de oración para que el Señor nos dé la concentración de vida. Señor, gracias porque te tenemos a ti para confiar en ti. Así que abre nuestra mente a tu palabra, abre nuestros corazones también a tu palabra, para poder entenderla, asumirla y ser fortalecido en ella. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en los versículos 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aclara con el versículo siguiente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, noten el énfasis, serán vivificados. A veces el protagonismo que se le ha dado a Adán es grande, porque el pecado entró por Adán. Pero muchas veces se nos olvida analizar que también por un hombre entró la vida. O sea, por un hombre entró el pecado y ese nos arruinó. Pero por otro, que es Jesucristo, entró la vida, entró la salvación, entró el perdón de los pecados. Entonces todo eso hay que verlo en su justa dimensión, como aparece aquí. Hay una comparación que se ve en varios libros del Nuevo Testamento. Y la resurrección es una enseñanza bíblica que va desde el Antiguo Testamento y viene en el Nuevo Testamento. No una enseñanza que aparece improvisadamente, sino que ya el Señor habló en otros pasajes. Y aun cuando se menciona a Adán por la consecuencia que trajo de la muerte, tenemos que mencionar a Cristo por la resurrección de vida que trajo Cristo. Pero es bueno tal vez hacer una reseña que como en Job se ve cuando en su aflicción deseó pasar de este mundo, pero tenía puesta su confianza en la resurrección. Y el pasaje de Job, pónganlo por favor, Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Así decía Job. Él quería ya partir, pero él estaba seguro que si él se moría no importaba. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, dice, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense ustedes que la Biblia habla de Adán, pero habla de antes de Adán, en el sentido de toda la creación. Pero después de Adán también, en el sentido de que Job es un personaje antiguo de la Biblia. Posiblemente Job existió antes que Abraham. Pero también lo dice Moisés en el Pentateuco, cuando en el libro de Éxodo, capítulo 3:6,
menciona el Señor Jesucristo ese pasaje, pero lo menciona en Mateo 22, 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, fíjense que Jesucristo cita Éxodo. Y dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso yo no creo en eso de celebrar y que Halloween y celebrar como el Día de los Muertos. Dios es Dios de los vivos. O sea, no hay que celebrarle nada a los muertos. Lo disfrazan de los muertos, que los fieles, los que no son fieles. Son tonterías de la gente. Y también dice en Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Las resurrecciones en la Biblia caen en dos categorías, y es bueno saberlo. Y es lo que se llama la resurrección de vida, también conocida como la primera resurrección. Pero la primera, cuando la Biblia habla de primera, incluso no menciona la palabra segunda, pero se sobreentiende. Pero la primera son las resurrecciones de vida, también se le llaman, porque son una especie de resurrección. Cuando se habla de la primera resurrección, se habla de varias resurrecciones. Es bueno esto que lo sepan cuando estudian la Biblia. Y se dan cuenta, cuando yo era niño cantábamos un corito que dice, yo me levantaré en la primera resurrección, del norte vendrán, también vendrán del sur, y luego dice, yo me levantaré, porque la primera resurrección incluye varias cosas. Incluye lo que se relaciona, en primer lugar, con los santos muertos de la era de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. También se relaciona con los muertos de los tiempos del Antiguo Testamento, como dice en Daniel 12:2. Y los mártires del periodo de la tribulación, como aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Es decir, que la primera resurrección incluye la resurrección para vida. Y se mencionan 3 resurrecciones distintas. Mientras que la resurrección de condenación, que sería la segunda resurrección, pero la Biblia nunca dice segunda. Y aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, cuando habla del juicio del gran trono blanco. Y es la segunda, pero no dice la palabra segunda, sino la resurrección de condenación. De manera que hay 2 grupos de condenación. Un grupo para vida y un grupo para condenación. Y para la vida hay varios subgrupos, como ya mencionábamos. Así que esa es la gran realidad. Varias veces la Biblia nos compara lo que vino por el viejo Adán. El viejo Adán es el primer Adán. Ese es el viejo Adán. Y lo que vino por Cristo. Tanto en relación con el perdón de nuestros pecados, como en este caso, para comparar que Él trajo la muerte, pero Cristo trajo la vida. Usted lo ha leído alguna vez en Romanos capítulo 5. El libro de los Romanos hace una comparación maravillosa a partir de los versículos 12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y luego sigue hablando, pero el don no fue como la transgresión. Ahí hace la comparación. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Noten que eso aparece, usted lo puede buscar ahí en Romanos, y en el mismo pasaje de 1 Corintios se repite de nuevo la idea de lo que trajo el primer Adán y lo que trajo el segundo Adán. Oigan cómo le dicen, el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Y eso se ve aquí en este pasaje, en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, a ti también por un hombre, la resurrección de los muertos. Muerte, resurrección. Y eso es significado en el bautismo. Cuando la gente se bautiza, la idea que hay dentro del bautismo por inmersión es que cuando sumergen a una persona en agua, lo que están diciendo es muerto con Cristo, y cuando lo levanta dice resucitado con Él. O sea que también se significa, y eso se ve en Romanos capítulo 6, que no tiene, que significa o representa lo que produce el bautismo en agua,
se ilustra con lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esta misma verdad se reitera en el versículo 45, como lo vamos a ver, de 1 Corintios 15. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Como para poner un contraste entre lo que Adán, el viejo, trajo y lo que Cristo, el nuevo Adán, ha traído para nosotros. Trajo la resurrección para vida. De manera que aquellas personas que han conocido a Cristo como Señor de su vida, como Salvador, también asumen la vida que Cristo le da. Si Cristo, ya lo vimos la semana que predicábamos, si Cristo no resucitó, bueno, nosotros estamos haciendo nada aquí en esta mañana. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, dice el versículo 20, primicia de los que durmieron es hecho. En segundo lugar, luego viene el orden de la resurrección. En los versículos 23 en adelante dice: pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hace alusión a esa parte de lo que era ofrecido al Señor, que se llamaban las primicias, para darle las primicias al Señor, que tenía que ver con los primeros frutos, con todo lo primero que usted tenía, se ofrecía al Señor en el Antiguo Testamento. Y a esto se le llamaba las primicias. De manera que aquí también para la resurrección, la primicia de la resurrección es el Señor Jesucristo. Entonces Cristo abrió las puertas para que las otras resurrecciones se efectúen, y específicamente lo que se conoce como la primera resurrección, porque se está señalando el grupo de resurrección de los justos, de los santos que han muerto en Cristo y de todos los santos de todos los tiempos. Así que Cristo se levantó con un cuerpo nuevo y el modelo a seguir por todos los creyentes como primicia, dice el texto. Luego al fin, dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí hace una alusión interesante que uno que ha estudiado mucho el pasaje y ha visto otros pasajes de la Escritura, hay muchos que no ven el reino de Dios terrenal aquí, porque no le ven sentido. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios le prometió a David un reino terrenal en el Antiguo Testamento. Si nosotros interpretamos la Biblia tal cual como aparece llanamente, entonces no podemos decir que las promesas que le dieron a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas son promesas terrenales, porque así se desarrolla, como dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo natural dentro del gobierno del Señor es que Cristo también reine aquí por 1000 años, como dice Apocalipsis, por 1000 años. Y cumpla todas las promesas que le hicieron a David en el Antiguo Testamento. Es muy difícil estudiar el reino de Dios. Se puede decir que la Biblia, el tema de la Biblia es el reino de Dios. Pero cuando uno lee todo, dice, pero hay un reino que se relaciona con el pueblo de Israel. Sí. Pero hay un reino eterno que habla Daniel también. Pero también la Biblia habla de cuando Cristo vino, dice, el reino de Dios ha llegado también. Entonces tú tienes que ver muchos pasajes, cientos de pasajes de la Escritura, 1000 pasajes tal vez o más de la Escritura hay que se relacionan con esto. Y muchos no entienden esta parte, no entienden la parte que se relaciona con el reino físico, porque dice que eso es muy terrenal. ¿Por qué el Señor tiene que venir a reinar aquí? Y la única parte que aparece en el libro de Apocalipsis o en cualquier parte de la Biblia es en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Se menciona 5 veces la palabra milenio. Pero todo el que estudia las Escrituras sabe que los salmos están cargados de esa promesa, de ese reino terrenal. Que no es un reino carnal como San Agustín influenció en casi todos los escritores de la Reforma, incluyendo a Lutero y a Calvino, que no se interesaron por el tema escatológico. Pero nosotros sabemos por la Escritura que la Biblia habla de que el reino de David, Cristo iba a sentarse para siempre, como aparece en Lucas, cuando precisamente es una promesa que se hace. Nosotros hemos visto aquí, vimos a Mateo, pero también en Lucas claramente
versículo 32, capítulo 1, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, fíjense cómo habla del reino que se lo prometió a David. Ahora ustedes dirán, ¿y se acaba con los 1000 años? No, porque después de los 1000 años viene el estado eterno. Y eso es bueno verlo a la luz de la Escritura. Sé que muchos, cuando llegan a Apocalipsis capítulo 20 y ven la palabra 1000 años, no quieren entender los 1000 años, lo espiritualizan. 1000 años significa que es una cifra, que esos son 1000 años, de que Cristo vino la primera vez hasta la que venga la segunda vez. Y no ven la parte real. Pero el texto es muy fuerte. Dice: el postrer enemigo, 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La evolución natural de Cristo es que no deje inconcluso lo que le hicieron cuando vino aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando Él vino aquí, murió, fue sepultado, resucitó, pero Él dijo que volvería. Pero no solamente dijo que volvería, sino que al mismo tiempo, nosotros vemos por los profetas en el Antiguo Testamento y por lo que dice Lucas, que Él tiene que cumplir la promesa hecha a David, una promesa terrenal. ¿Cuál es el problema cuando nosotros confundimos a Israel con la iglesia? Entonces, cuando decimos que la iglesia es Israel, ya tenemos problemas. Pero en la Biblia son dos cosas totalmente diferentes. Porque todas las cosas le sujetó, dice el versículo 27, y luego brincamos el 26, que también habla de que la muerte va a ser destruida. La muerte va a ser hecha inoperante. Ya la muerte no va a ejercer su dominio. Y en el versículo 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque cuando Cristo venga, todo va a estar sujeto a Él. Y eso se ve en el cumplimiento literal del milenio. Pero también se va a ver porque va a continuar, como se llama, el estado eterno, después de los 1000 años. Porque en los 1000 años la Biblia dice que Satanás va a ser atado y va a ser un tiempo especial. No va a haber pecado en el mundo, va a haber una explosión demográfica grandísima. El Señor va a producir todo. Sin embargo, va a haber pecado porque aunque los que entren al reino van a ser transformados, los hijos de ellos van a pecar. Y por eso dice Isaías que el pecador de 100 años será maldito porque, oye, después que usted tiene todo lo ideal, en un mundo ideal, con todo ideal, aún así usted peca. Entonces ahí viene esa alusión que hace el profeta Isaías. La muerte entonces tiene el agua puesta, como dice el versículo 26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque la resurrección también trae como consecuencia que más tarde el Señor le dijo a la muerte: prepárate que te la voy a aniquilar. O sea, la muerte va a ser hecha ya inoperante. La resurrección ya es una muestra de esa realidad. Pero también habla de que un enemigo que va a ser destruido, que en este caso es la muerte. Todas las cosas, como dice ahí, excluyen al Padre que sujetó a Cristo todas las cosas. Sin embargo, la misma resurrección es un incentivo para varias cosas. Para el arrepentimiento. Dice el versículo 29, tal vez uno de los versículos más difíciles de interpretar en toda la Escritura. Yo estaba revisando, había más de 100 opiniones sobre este versículo para poderlo explicarlo. Versículo 29 dice: de otro modo, dice Pablo, lo pone como un ejemplo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos? Bueno, ya esa es la segunda parte. Una pregunta. ¿Y entonces por qué la gente, si creen en la resurrección, por qué hacen los que se bautizan por los muertos? Hay que decir lo que no es a la luz de toda la Escritura, porque es muy fácil saber que nadie puede bautizarse por un muerto que se murió. O sea, no es eso. Esa es la idea. Pero eso es lo que uno lee. Lo que hay que ver... Sí, porque si uno ve en la Biblia, no hay que ustedes que yo me voy a bautizar por aquel que se murió. La idea que hay detrás de eso es el significado de la palabra bautizo, que en este caso significa identificarse con.
No es, yo pienso que podría ser así. Muchos lo ven como una interpretación muy superficial, pero es la más fácil de entender. Me explico. Una gente sirvió al Señor y fue un ejemplo, un testimonio, porque la palabra bautismo también se puede traducir como ejemplo. Si fue un ejemplo para mí, yo digo, ese Señor fue un ejemplo para mí. Yo quiero seguir al Señor y servirle y me voy a bautizar. Esa es la idea que pudiera estar detrás de este pasaje. Salí rápido de eso. Vamos al siguiente. Después de tantas cosas que se pueden decir. En segundo lugar, la resurrección nos ayuda para el servicio, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, pero si yo sé que voy a resucitar, si yo sé que la muerte no va a hacerme nada a mí, aunque muera físicamente, pero yo estoy seguro que ya el Señor venció la muerte, o un día me levanto y un día va a vencer la muerte, porque ya la muerte no vendrá más. Entonces es un incentivo para mí, de yo saber que yo puedo seguir sirviendo, aunque sufra, aunque pase cosas que no quiero pasar, y aunque muera. Y eso es lo que dicen los versículos 30 al 32. Os aseguro, hermano, dice el 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, saber que vamos a resucitar, sabemos que la muerte no nos va a hacer daño a nosotros, es un incentivo para el servicio. O sea, ¿qué me importa que venga la que me muera? Sí, no importa. Ah, que te muera. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, en Mateo dice, capítulo 10, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede tomar tu alma y tu cuerpo y echarlo en el infierno. O sea, ¿a quién es que tenemos que tener temor? ¿A que me puede matar físicamente o a aquel que me puede echar condenación completa? Porque la muerte física para el creyente, ya ustedes lo ven cómo se menciona en varios pasajes, habla del dormir. Así como Pablo lo expresó, Jesucristo también lo expresó. Y en tercer lugar, para santificación, porque en el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, el saber que yo tengo la esperanza de la resurrección, me pone a mí en lo que tengo que ponerme, deje de estar murmurando, y las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y ¿qué es lo que usted está diciendo? No se meta con lo que tiene. Usted sabe que Cristo está ahí, estas son cosas muy importantes, esto es serio. Aproveche el tiempo con cosas que aprovechan. Santifíquese. Como dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O también aquellos que no entienden esto, la resurrección le hace ver que esto es una realidad. Entonces le dice, vamos arriba, ponte en esto. Porque si tú no tienes esperanza, es porque en realidad tú no has nacido de nuevo. Eso es lo que está también en el tapete. A manera de aplicación pudiéramos decir varias cosas. Esta enseñanza del milenio, cuando habla del reino prometido, como dice que ya mencionamos, no es solo lo que aparece en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 lo que le agrega es los 1000 años. Pero eso está todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos y parte de los Evangelios. Y nosotros tenemos que ver esa realidad, que es la consecuencia natural de lo que Cristo vino a hacer aquí. Y va a manifestar su reino de justicia y paz duradera. Porque eso es algo que es una promesa que aparece en Isaías también. A los suyos vino, es verdad, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. La resurrección sirve como incentivo para la salvación, para el servicio y para la santificación. Si usted sabe que hay peligro en algún lugar, muchos misioneros han perdido su vida. Eso es algo que yo lo he leído muchísimas veces. Y a veces uno se pregunta, wow, esos misioneros que fueron al pueblo, los pueblos aucas, ellos fueron a darle una buena educación, a enseñarle la palabra de Dios. Pero oye, con todo lo matan 5 misioneros. Aterrizaron en una avioneta en un lugar inhóspito
de una de las selvas entre Ecuador y Perú, de esa zona, aterrizaron para hacer amistad. Ellos le tiraban machetes, le mandaban regalitos, pero llegó un momento que los mataron a todos. ¿Saben ustedes que aquí los jóvenes vieron una película? Se escribió un libro sobre eso, se llama Portales de Esplendor, y con la viuda de Jim Elliot. Pero ¿saben ustedes que aquí se dio la película donde uno de los que mató a Jim Elliot es uno de los ancianos de la iglesia más importantes de esa tribu ahora mismo? Oigan bien. Y a él lo llevaron a Estados Unidos. Y a él lo llevaban a un supermercado y dice, ahora entiendo por qué hay tanta gente gorda aquí. Aquí la gente no se esfuerza por los alimentos. Ellos van a un lugar lleno de comida y pasan, ni siquiera hay que pagar, ni hacer nada. Pasan una cosita, una tarjetita, plic, y ya. Le invito a ver como lanza de fuego, no me acuerdo el nombre. Si alguno lo recuerda me lo puede decir. Así que la resurrección sirve como incentivo para la salvación, para el servicio, pero también para estar preparado. Y más todavía, meditemos en el hecho de que en Cristo estamos garantizados y asegurados para siempre. ¿Cómo? Sí. Esto es una historia real. Voy a esconder tal vez el nombre de la persona. Es un hermano que vendía seguro de vida. Y fue a la casa de un misionero pionero en República Dominicana, en Puerto Plata, que se llama, yo le voy a decir el nombre del misionero, pero no voy a decir del hermano, que todavía vive, que fue a venderle un seguro de vida. No es que es malo tener un seguro de vida, pero es para él como que no lo vio importancia. Y la razón que él da es la siguiente. Él le dice, el hermano convenciéndolo, mire, usted tiene que tener un seguro, porque si le pasa esto, si le pasa lo otro, además. Y dice, pero le dice el misionero de origen escocés, canadiense de origen escocés. Hay una biografía de él que la hace Fonchi Loco, que dice un dominicano que parece escocés. Duncan M. Reed, en Puerto Plata, murió aquí en República Dominicana, duró más de 60 años. Llegó de un jovencito de 19 años, llegó a República Dominicana. Y él le dijo, pero tú y yo estamos en lo mismo. ¿Cómo? Tú estás vendiendo seguro de vida para que la gente se asegure, para que tenga una garantía de futuro. Y dice, por eso es lo que yo hago en el Evangelio de Jesucristo. Y lo mío es una garantía mejor, porque es una garantía eterna y para siempre. La verdad es que la gente no se da cuenta que en Cristo es una mejor garantía que tener una cuenta bancaria buchúa. Que Cristo es una mejor garantía de que tener un seguro de vida o tener un seguro médico. Hay que tener ahora seguro médico por lo menos. Pero lo que quiere decir que si usted tiene todos los seguros de este mundo y no tiene un seguro allá arriba, yo lo siento por usted, usted se va a perder para siempre. El tercer punto, ilustraciones de la resurrección por la ignorancia de la misma gente. Pablo entonces comienza a poner ejemplos. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Bueno, ya lo vimos eso. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Eso es, Pablo entonces comienza a decir, ¿cómo es lo que quiere decir? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y ahí pone el ejemplo, en este caso, diferentes ejemplos. En primer lugar aparece la duda, porque no conocen. En segundo lugar, el grano desnudo. Si la pregunta realmente, muchos creen que esas preguntas que aparecen aquí no son muy sinceras de lo que estaban haciéndole la pregunta. Pero si la tomamos de manera sincera, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, el cuerpo va a ser como si fuera cuando usted coge una semilla, que usted tiene que sembrarla y sale un árbol, sale algo nuevo, diferente. En segundo lugar, versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de la bestia, y otra la de los peces y otra de las aves. Y luego dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. La idea que está dando aquí es que así como existen cuerpos tan diferentes en el universo creado, todos parten de la misma mano creadora, por eso tienen parte de un mismo diseño.
para Dios no sería ningún problema cambiar la naturaleza del cuerpo resucitado. Recuerden ustedes el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, ¿cómo era? ¿Cómo era el cuerpo? ¿Recuerdan ustedes cuando entró al aposento alto? Dice la Biblia que estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Pero Cristo entró. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos Pedro y Juan llegaron al sepulcro? Que Juan llegó primero, pero Pedro entró. Dice que los lienzos estaban como ordenados. Si alguien se roba un cuerpo y le va a quitar todos los paños que tiene puestos en el embalsamamiento, ¿cómo vamos a encontrar los paños? Y lo vamos a sacar así de adentro y vamos a dejar esto envueltito así como si fuera un molde. La Biblia señala esas cosas, esos detalles, para decirnos que el cuerpo de Cristo salió de manera una especie de los lienzos que Él dejó allí. Y eso también es bueno verlo. Ahora era un cuerpo tan especial que a Tomás le dijo, ven, entra la mano. Que comió pescado con los discípulos. Entonces, ¿cómo es? Puede traspasar las paredes, puede desaparecerse, pero al mismo tiempo puede comer pescado y miel y todas esas cosas. Un cuerpo especial, dice la Biblia, semejante al de Cristo o al de la gloria de Cristo. Y sigue leyendo el versículo 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y ahí hace la comparación otra vez con Adán, la misma situación. Y sigue señalando cuál es el terrenal, tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Lo que está haciendo distinción entre un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. La idea es que va a haber un cuerpo especial. Yo sé que algunos hermanos, yo no voy a discutir si Mini cuando esté allá va a tener pelo cuando tenía 18 años, si ya no va a tener calva. No va a haber imperfección, mi hermano. No va a haber imperfección. Ya las imperfecciones se acabarán. Pero será un cuerpo nuevo, glorificado. Que si vamos a conocernos. Bueno, en la Biblia hay pasajes que dan a entender que nosotros nos conoceremos allá. Como por ejemplo, cuando David pierde a su hijo, que no quería ni comer ni beber, dice, yo volveré a él, pero él no volverá a mí. Y habla el pasaje de la Escritura donde nosotros podemos conocernos allá en la presencia del Señor. Pero no se apuren. Lo importante es que hay garantía para todos los que están en Cristo. Y como dice el versículo 50, pero esto digo, hermano, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Ahí hay un lío. Eso quiere decir que tenemos que ser transformados. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es transformado. Nadie puede entrar a la presencia del Señor si no ha nacido de nuevo. Si no está en Cristo, por decirlo de una manera sencilla, llana. Eso quiere decir que este cuerpo tiene que ser cambiado. Y ese es el argumento que viene ahora, a partir del versículo 51, que le hemos llamado el misterio del rapto de la iglesia. ¿Por qué el rapto? No aparece aquí la palabra rapto. Pero este pasaje es un pasaje igualito al que aparece en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Y por qué yo no digo que es la segunda venida? Porque la segunda venida se habló tanto como la primera en el Antiguo Testamento. Entonces no es un misterio. Cuando Pablo dice que es un misterio, que quiere decir que el Señor se la reveló tal cual a él. Es el concepto que viene ahora. ¿Cuál es el misterio? Dice, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Porque no podemos heredar con un cuerpo terrenal el cielo. Y Pablo dice, no todos vamos a dormir. Eso quiere decir que cuando Cristo levante su pueblo, muchos de la iglesia ya pasaron. Ya durmieron, ya están muertos. Por eso dice el texto, no todos dormiremos, porque si el Señor Jesucristo viene ahora por su iglesia, muchos de los que estamos aquí, no tenemos que morir. Ahora, una cosa es clara, dice el versículo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquel que se murió, el que está vivo, tiene que ser transformado. Y ahí viene la explicación. Versículo 52. En un átomo, dice, porque para los griegos en esos tiempos el átomo era lo que no se podía dividir, lo indivisible. Pero la palabra aquí era para referirse al tiempo. Literalmente en español dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque la idea es en un átomo.
Es la palabra que se usa, pero hoy sabemos que hay cosas de electrones, protones, pero los griegos pensaban, y así aparece el texto. Y en un abrir y cerrar de ojos, rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué más? Dice, y los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar? Incorruptible. Muchos ya se descompusieron. Muchos, tú sabes, todo eso, ya ni hueso hay de mucha gente. Muchos han sido muertos por fiera. Bueno, pero la Biblia dice que van a resucitar incorruptibles. Y nosotros, los que están vivos, dice Pablo, dice, y nosotros, él creía que ya iba a estar ahí. Porque el asunto de el rapto de la iglesia, que la palabra rapto solo aparece en Tesalonicenses. Bueno, aparece 13 veces en la Biblia, pero para referirse a esto, al levantamiento de la iglesia, que mucha gente no entiende esto. Dice que eso, de que dos venidas. No, dos venidas no, esta es la segunda venida, pero tiene una etapa que se llama el rapto de la iglesia, donde los muertos en Cristo serán levantados y los que están vivos en Cristo serán transformados. Yo sé que muchos creyentes no lo entienden esto y ellos dicen, no, eso tiene que ver con la segunda venida igual. No importa. Lo que creemos que Cristo va a levantar su pueblo y no pasará por la tribulación, yo creo eso. Hay otros que creen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Y hay otros que creen que será en el medio de la tribulación, medio tribulacionista, post-tribulacionista y pre-tribulacionista. Nosotros pensamos, por el pasaje mismo que aparece en Tesalonicenses, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero bueno, esas son cosas que no... Lo importante es que cuando entremos a la presencia del Señor... Ahora, si el Señor no pasa por tribulación, no importa, nos dará la gracia para estar ahí. Pero si no pasamos, mucho mejor. Entramos a su presencia, en los que están aquí con la tribulación, nosotros estaremos allá en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Tiene más sentido en cuanto al sentido escatológico o de lo porvenir. Estas son cosas muy interesantes, hermano. Y yo estoy apasionado de nuevo porque yo lo estudié cuando yo tenía 18 años esto. Y ya yo me imagino, yo veía esto de una manera tan interesante. Ahora lo entiendo, cosas que no sabía mucho, ahora lo entiendo mucho mejor. Y se lo puedo explicar a ustedes. Y sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque tiene que haber un cuerpo diferente. O sea, lo mortal ya no puede ser mortal, tiene que ser inmortal. Que no muera nunca más. Y esto era ajeno, a los griegos no entendían esto, los griegos no sabían nada. Cuando Pablo habló en Hechos de la resurrección, ellos se fascinaron y le dijeron que queremos que tú nos hables de nuevo de esto. Porque los griegos hablaban de la inmortalidad del alma, pero nunca hablaron de la resurrección. Pero la Biblia sí habla de la resurrección de los muertos. Y cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, ya la muerte es sorbida, es la muerte en victoria. Literalmente la muerte ha sido devorada por la victoria. Así se traduce en 5 versiones que yo consulté, la NBI, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy y la Biblia en paráfrasis. Literalmente cuando dice sorbida, es una palabra fuerte, sorbida es la muerte en victoria. Literalmente la muerte ha sido devorada por la victoria. En este caso la victoria se refiere a Cristo. Y el aguijón fue quitado. Es una burla porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Versículo 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay otros que lo traducen así. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque es muy difícil a veces de un idioma a otro la forma como se traducen las cosas. La idea aquí es como una burla. Es como si a una abeja le quitan su aguijón, ¿qué va a hacer? Entonces la muerte, si le quitan la muerte, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Nada, no tiene fuerza. Es hecho inoperante. Y esa es la idea que hay para el creyente. Así que ya el tiempo se me fue, pero le voy a hacer un resumito para que ustedes vean el mismo pasaje, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Se lo voy a mostrar como una muestra. 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Eso yo estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:16. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se relaciona con un regreso de Cristo, porque dice que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, habrá resurrección. Habrá también un arrebatamiento, y es que aparece la palabra. Y como la aparece en Corintios, que era un misterio, es muy diferente a una segunda venida. Porque al usar la palabra misterio está diciendo que nunca se había revelado. Como la iglesia era un misterio, que dice que es un misterio. Bueno, esta parte es un misterio. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, la misma idea, los que hayamos quedado seremos arrebatados, ahí está la palabra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí los santos se juntan con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo cual significa que habrá una reunión también. Y hay aliento en esta doctrina. ¿Por qué se escribió Tesalonicenses? ¿Recuerdan ustedes? Se escribió porque alguien preguntó, ¿y qué pasa cuando un familiar que llegó a Cristo se murió? ¿Qué va a pasar con él? Entonces Pablo escribió, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no seáis como los demás que no tienen, para que no se entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y por eso habla de eso. Interesante todo esto, pero tenemos que concluir diciendo, como dice el versículo 18 en 1 Tesalonicenses, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aplicación. Número 1, nos complace saber que el creyente en Cristo tiene garantía después de la muerte. Y si Cristo se muestra ahora, tenemos la posibilidad de ser levantados o raptados por Cristo. En segundo lugar, nos reuniremos con un cuerpo transformado, ya sea de los muertos en Cristo o de los vivos, tendremos un cuerpo nuevo semejante al de Cristo. En tercer lugar, estas palabras se escriben para alentarnos y animarnos al trabajo en el Señor, como dice la conclusión, este versículo. Por tanto, mis amados, estás firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren cómo termina, es así que termina. Todo lo que hemos visto ahora termina con ese versículo. En otras palabras, los creyentes tienen que hacer la obra por una razón. Nosotros no tenemos problema ni con la muerte, ni con lo que venga, con lo que no venga. Tenemos la garantía. No importa que usted se vaya para el desierto de Sahara, o se vaya para el Polo Norte, o donde usted esté, el Señor tiene control donde usted está. Y no importa que usted se muera, si usted está en Cristo, no hay problema. Los muertos van a ser transformados en Cristo Jesús. Señores, yo lo voy a dedicar al principio de año, un estudio sobre esto, pero más detalladito. Le voy a hablar del milenio. Le voy a hablar de los reinos. Yo hice un artículo sobre el reino de Dios y voy a hablar de todo eso. Así que vamos a tener un momento de oración para participar de la cena del Señor en este contexto tan hermoso. Señor, te damos gracias por este momento maravilloso que estamos compartiendo aquí tu palabra. Gracias por tu protección, gracias por tu dirección. Gracias porque tu bondad y misericordia se han manifestado. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, una obra tan perfecta. ¿Qué uno puede decir? Si está garantizada más para allá de la muerte. La muerte misma ya no hará nada, no tiene fuerza para hacer nada, porque será sorbida en victoria. La victoria la va a absorber como tal. Gracias, Señor, por este momento. Ahora vamos a recordar esa obra completa en la muerte, en la cruz. Esperamos, Señor, que tú recibas como olor fragante en las gratitudes que te estamos dando. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén.